La mejor manera de lograr lo que tú quieres es dándole a los demás lo que ellos quieren. Y la realidad es que tú no te das cuenta cuando empiezas a ganar dinero porque estás ocupado ganando dinero. Estaba pensando, Ángelo, cuando tú comentas que en tu tiempo de como broker de bolsa ganabas 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, no sé si hasta más. ¿Y qué pasa? Yo digo, ¿cómo es posible? No me entran esas cifras en la cabeza y yo me pregunto, ¿es posible llegar a uno a ganar eso? Entonces quisiera que me aclararas un poco este tema y que nos comentaras tu versión, por favor. La verdad es que yo siempre lo he comentado que en bolsa yo comencé un poco desde abajo. Yo comencé como auxiliar de inversiones y yo ganaba poco. Después me ascendieron a analista senior de inversiones en 2 fondos de inversión y eso fue como un año después de entrar a trabajar con este broker. En un año, ese puesto de analista senior de inversiones lo crearon para mí porque no existía en la firma y eso implicó triplicar mi sueldo en ese momento. Yo creo que ganaba casi el mínimo de aquella época, estoy hablando del año 2004, y me triplicaron el sueldo como analista senior de inversiones. Al año me ascendieron al cargo de gestor de los fondos de inversión y eso significó triplicar otra vez el sueldo, creo. ¿Cómo hiciste para pasar de cargo a cargo? ¿Cómo hiciste? Trabajando de 5 de la mañana a 10, 11 de la noche. Entonces yo tenía 23, 24 años y yo lo he comentado un montón de veces. Yo trabajaba con Julián Valenzuela, si me ves, saludo, te lo debo todo. Y yo cuando entendí quién era él y todo lo que sabía, dije, tengo que aprender de él, me le tengo que pegar como un parásito a él. Pero el problema con la gente exitosa es que es ocupada. Y esta gente no tiene tiempo ni para tus historias, ni para atenderte, ni para secarte las lágrimas. Ellos van a su ritmo. Y tú sencillamente tú eres una pieza de una maquinaria y él es el líder de esa maquinaria. Y es donde yo veo la relevancia de leer libros, ¿sabes? Porque yo había leído varios libros acerca de, primero, de encontrar gente que te podría llevar hasta un nivel superior y entendiendo esa importancia, buscar la manera de aprender de esa persona para acelerar tu propio proceso. Yo cuando encontré a Julián, para mí era como encontrar una mina de oro y ahora lo que yo tenía que encontrar era la manera de pegármele a él para aprender. Pero yo, ¿cómo hago para pegármele a una persona que está ocupada y a la cual yo no le importo para nada? Absolutamente para nada. Y es verdad, es decir, si una persona que apenas entra, que no sabe nada, porque yo era un niño, un chaval de 23, 24 años, no sabe nada, no produce nada, no tiene experiencia. Entonces, en términos, ¿qué le puedo yo aportar a él? Nada. Entonces, comenzamos en el mundo real. Si no me aportas nada, entonces no existes. Entonces no eres mi hijo, no eres familia, tú no existes. Si no me aportas nada, es el mundo real, no es el mundo de, ay, mira, no, ayudémonos. No, el mundo no funciona así. Tú realmente llamas la atención de alguien importante que tiene éxito cuando tú puedes aportarle valor a esa persona. Y aquí ocurre algo en las relaciones humanas y es que tú antes de pedir, primero tienes que dar. Eso es muy importante. Entonces yo, cuando lo conocí a él, inmediatamente yo pensé en una estrategia para saber, bueno, ¿cómo hago para pegármele? Para que él esté junto a mí, me explique todo lo que yo quiero aprender. ¿Qué hago? Entonces yo dije, listo, a mí me contrataron para hacer esto, que es una labor operativa, yo tengo que cumplir. Entonces yo empecé a llegar a la oficina a las 5, a las 5:30 de la mañana y me iba a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Entonces lo que ocurre a la madrugada es que nadie te molesta, nadie te llama, nadie te da órdenes, nadie te interrumpe. Entonces, de 5 a 8, yo podía hacer casi el 100% de lo que hacía de 8 a 5. ¿What? Es muy potente. En 3 horas, porque en 3 horas tú es total foco, no hay nadie en la oficina. Comprimes el tiempo, ¿no? Comprimes el tiempo al máximo y tú estás dándole y dándole y dándole. Entonces, claro, de 8 a 10 de la mañana, yo terminaba lo que hacía falta porque hay flujo de trabajo que hace parte de un feedback, que yo dependo de otros. Entonces cuando me entregan ese flujo yo lo termino y yo a las 10 de la mañana yo ya estaba listo. Entonces allí yo le decía a Julián, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo colaborar? ¿Cómo te puedo servir? Y él me decía, bueno, ¿y tu trabajo ya lo tienes al día? Y yo le decía, sí, ya está al día, tal.
Me dijo, bueno, entonces ven, te explico esto. Y yo empezaba por las cosas más simples, porque yo era un aprendiz, yo era ahí una persona joven sin experiencia. Entonces yo allí, cuando él ya me daba esa enseñanza, yo la asumía como si yo fuera el presidente de eso, y yo lo hacía de manera excelente y dándolo todo. Entonces cuando ya lo tenía controlado, le decía, explícame más, ven, yo te puedo ayudar más, ya esto lo tengo bajo control, mi puesto lo tengo bajo control, dame más, dame, explícame. Es como ordeñar una vaca, pero claro, tú le estás diciendo que te explique algo para hacerle la vida más fácil a él. Tú no le estás diciendo, yo necesito, yo quiero, no. Yo le estoy diciendo, explícame porque tú trabajas mucho, porque ni siquiera tienes tiempo para ir a almorzar, ¿sí me entiendes? Yo le estoy facilitando la vida. Entonces, cuando tú se la pones así, tú dices, no, pues entreguémosle todo esto a él. Y entonces él me fue entregando responsabilidades. Pero yo seguía teniendo mi puesto de auxiliar de inversiones y ganándome el sueldo que me ganaba, pero trabajando de 5 de la mañana a 10 de la noche. Mucha gente dice, Ángelo, y dormir, descansar. No, para descansar ya descansaré cuando me muera. Pero es que además, para mí, los demás ya cada uno verá, pero para mí, si yo soy pobre, si tengo una vida miserable, yo no tengo derecho a descansar. Esto suena duro de decir, pero es que el único que podía cambiar mi vida era yo. Eso yo no lo puedo delegar en nadie más, ni en el gobierno, ni en los políticos, ni en la Virgen María, ni en el Niño Jesús. No, ellos están ocupados en el África. Yo necesito eso de lo que yo era consciente de que lo que fuera a lograr era mi responsabilidad. Y entonces, para no hacer el cuento muy largo, pues eso comenzó así, ¿no? Entonces al final, cuando tú tienes la sartén por el mango, porque mi jefe ya se iba a almorzar, hacía la siesta, se iba temprano, empezó a aceptar las invitaciones a cócteles, hacía vida social, se pudo ir de vacaciones y me dejaron a mí como gerente encargado. Entonces yo fui asumiendo muchos roles con el mismo sueldo. Aquí quiero hacer un paréntesis, Ángelo. Cuando tú empezaste a asumir estas labores extras, ¿no? Pues lo que yo he visto normalmente a pie de calle es que cuando uno empieza a asumir cosas extras y aparte no está remunerado, ¿no? Que man tan lambón. ¿Cómo hacías para enfrentar esas críticas de los compañeros? Porque claro, eso es otro mundo, ¿no? Para prosperar en la vida se necesita carácter y calor en la sangre. Es decir, tú tienes que saber para dónde vas. Y cuando tú recibas críticas, tú tienes que entender de dónde vienen. Esta persona, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha logrado? ¿Hasta dónde ha avanzado? ¿Ha llegado donde yo quiero llegar? ¿Tiene el estilo de vida que yo quiero tener? No, entonces su opinión no importa. Yo creo que uno tiene que ser muy práctico, porque en realidad este tipo de críticas nunca vendrán de una persona exitosa. Una persona exitosa nunca te dirá, tú estás trabajando mucho, tú estás durmiendo poco. No. Una persona exitosa siempre te dirá, tienes un futuro por delante increíble, así era yo. Eso es lo que a mí en mi momento me decían personas exitosas, así era yo. Yo te veo a ti, te veo con esa hambre, con esa cara de que quieres asesinar a alguien. Porque yo era dándole y yo a por todas, a muerte. Pero esas críticas sí que las recibes de fracasados, de pocaluchas, de gente que, como Vicente, para donde va la gente, sin ofender. Y el que se ofenda es porque se sintió identificado. Pero lo digo es para el que recibe las críticas y para el que recibe el hate. Tú tienes que filtrar de quién lo recibes, porque generalmente es de fracasados y ese tipo de opiniones no importan. Al final de cuentas, lo que sí importa es lo que tú piensas. Tú mírate un espejo y determina cuáles son tus prioridades. Lo que no está en tu agenda no existe, y lo que está en tu agenda deben ser tus prioridades, tus metas, tus objetivos. Nada más importa. Y además hay una frase de Zig Ziglar que yo repito mucho, y es que para prosperar tú no necesitas la opinión de los demás. Las opiniones es una de las mercancías más baratas que existen, y generalmente, hace poco publicamos un video que explica la teoría de Dunning-Kruger, que generalmente la gente que más habla, la que más opina, es la que menos sabe, porque la ignorancia te genera un exceso de confianza. Es como en bolsa, que la gente que apenas empieza en bolsa es la que más se arriesga, a pesar de que es la que menos sabe, y eso les provoca unas pérdidas que les lleva o a desistir, que es salirse del mercado,
o a entender que les falta mucho por aprender y comienzan ese proceso de crecimiento. Pero para no desviarme, yo comencé así ese proceso y convirtiéndome en alguien valioso para mi jefe. Pero yo no lo hacía por él, yo lo hacía por mí, sino que eso es como el sexo. No hay nada que dé más placer que dar placer. ¿Tiene sentido? Eso tiene sentido, ¿cierto? Es así, o sea, la mejor manera de lograr lo que tú quieres es dándole a los demás lo que ellos quieren. Porque como todo eso tiene una contrapartida, la contrapartida es tu recompensa. Pero cuando tú esto lo haces a una escala, esto genera mucha pasta, mucho dinero. Como yo también de alguna u otra manera he sido estratégico y yo entendí por los libros, que uno leyendo un autor que se tardó 20 años en aprender, tú te lees un libro en una semana y en esa semana aprendes lo que el autor demoró 20 años en aprender. Por eso los libros o los entrenamientos o los mentores son tan potentes. Entonces yo entendí que uno en la vida no logra lo que se merece, sino lo que negocia. Por eso el que es tonto se queda pobre toda la vida, porque tú puedes trabajar muy duro y siendo inteligente, pero como no sabes negociar, no eres fino en el arte de la negociación, entonces al final la gente no te va a dar lo que tú no has pedido. Todo el mundo tira para su lado. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo cuando ya tenía todo bien agarrado, yo le dije a Julián, a mi jefe, yo le dije, Julián, ¿cómo te parece que me acaban de ofrecer una oportunidad? Pero yo estoy feliz aquí, yo estoy muy feliz contigo, tú eres increíble, tú eres un buen jefe. Allí sí, yo a veces las tiré. O sea, yo le decía, me ofrecieron esto, pero yo me quiero quedar. Y el hecho es que si Julián ve esto, pues le dará risa, que eso era paja, era un farol. Yo ya tenía todo bien agarrado. Yo lo tenía bien agarradito a él, todo lo tenía bien atado. Yo ya tenía el control de muchas cosas. Él era libre, tenía tiempo, era feliz. Y si yo me le iba, todo eso se le derrumbaba porque era buscar a alguien, entrevistas y otra vez probar. ¿Cuántos ángelos hay en el mundo? Pocos. Muy poca gente ahí con esa manera de hacer las cosas que yo tenía y tengo todavía. Entonces, claro, él en ese momento yo creo que él pensó, no, porque entonces otra vez a lo de antes y a buscar gente y eso es como sacar tierra de un pozo sin fondo a ver cuándo te encuentras a alguien que... Eso es muy difícil. Entonces dijo, no, espérame aquí, yo voy y hablo con el presidente de la firma y a mí me lo contó la secretaria de presidencia. Julián vino aquí y armó un mierdero porque ¿cómo así Ángelo se le va a ir? Hay que ascenderlo, hay que crearle el puesto, hay que remunerarlo mejor, hay que delegar esas labores operativas en otra persona y allí es cuando todo cambia. Entonces, negociación. Tú primero tienes que hacer y cuando tengas todo bien atado tienes que negociar. Pero para poder negociar, tú tienes que tener cartas, ases bajo la manga para negociar. Tú no puedes negociar en una posición de debilidad cuando tú no aportas nada, no sabes nada. ¿Al son de qué te voy a ascender o te voy a pagar más? Tú ya tienes que venir con unas cartas fuertes y negociar de manera humilde, de manera muy amable, pero dejando caer que hay otras opciones. Y entonces allí se empezarán a mover las fichas. El hecho es que todo eso ocurrió así y yo seguí en el negocio bursátil, después fui jefe de investigaciones económicas, trader de posición propia y agente de bolsa. El hecho es que entre todo esto, porque todo esto suena muy lindo, ay mira, increíble, pero en el ínterin yo me quebré 3 veces. Y comí damier toda la que quieran. Pero bueno, lo importante de quebrarse es que tú aprendes más de los errores que de los éxitos. Así como tú aprendes más de las veces que te dicen no que de las veces que te dicen sí. Generalmente cuando alguien te dice que sí a algo, tú no aprendes mucho de eso porque te dicen sí y ya, y tú no... Pero cuando te dicen no, tú dices ¿y por qué no? Entonces tú aprendes más de los noes que de los síes. Por eso para mí quebrarme fue tan importante, porque esa fue la preparación que me dio la vida para los momentos de abundancia. Pero el hecho es que me quebré, hice cosas, pero siempre trabajando duro, aportando valor, siendo el que más sabía, el que más trabajaba. Y en algún momento yo comencé a ganar buen dinero. Eso fue a partir del año 2007. Y la realidad es que tú no te das cuenta cuando empiezas a ganar dinero porque estás ocupado ganando dinero. La gente que está pensando todo el tiempo en el dinero generalmente son los más desocupados o los que tienen mucho tiempo libre. Uno tiene que cambiar preocupaciones por ocupaciones. Y la gente exitosa, la gente que gana buen dinero, no se da cuenta que gana buen dinero. Tan no se da cuenta que, por ejemplo, a mí en lo personal, yo renuncié a mi trabajo a los 33 años. ¿Por qué renuncié yo a mi trabajo? Porque caí en la cuenta
de que llevaba 2 años sin cobrar el sueldo. ¿Por qué lleva 2 años sin cobrar el sueldo? Porque llevaba 2 años viviendo de negocios por fuera. A ti la compañía te abona el sueldo, te abona las comisiones a una cuenta de nómina y tú no te lo gastas. Y lo que está ocurriendo es que tú no te das cuenta por el ajetreo, porque tú te mueves y porque estás ocupado haciendo negocios y haciendo cosas, y después te das cuenta y dices, el banco está lleno, no he cobrado en 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito a mí trabajo, no necesito a mí jefe. No lo ves en el momento, tú lo ves en retrospectiva. Y cuando yo caí en cuenta de eso, yo dije, ya estoy listo para moverme por cuenta propia. Pero cuando yo empecé a ganar $20,000, $30,000, $40,000, yo no me di cuenta realmente. Y yo tampoco estaba por la labor de gastar, ni de viajar, ni de comprarme un auto, porque ahí es cuando yo cuento la historieta esta de que yo me seguía moviendo en autobús. Piensen en Latinoamérica, en Colombia. Un autobús lleno de gente, hasta arriba de gente. Gente oliendo a feo, con chucha, mal encarada, hay atracadores por allí. Y como sardinas. Y como sardinas enlatadas. Y el único capricho que yo me daba era decir, para mis adentros, yo gano en un mes lo que toda esa gente gana en un año. Suena mal, pero yo no bebía, no fumaba, no salía, no me daba caprichos, seguía viviendo común y corriente, en el mismo apartamento de 15 metros, donde si recibía una visita yo me tenía que salir, si llovía yo me tenía que ir para no mojarme, no mentiras tampoco, pero... Y entonces bajándome de una cafetera de estas, porque los autobuses en Latinoamérica en general no son modernos, sino que son cafeteras ambulantes. Entonces yo con mi corbatica y mi saquito en el brazo, yo me bajé de una de estas y un cliente pasó en su auto por el lado, me dijo, ¡Ángelo! Yo, ¡eh! Entonces yo seguí para mi trabajo y me llamó, marica, vos con todo lo que te ganas y no te compras un auto. Y yo le decía, no, tengo que ahorrar. Pero ese tema de tengo que ahorrar, eso fue una enseñanza que me había dado un mentor, que me decía, tus gastos no pueden subir a la misma velocidad de tus ingresos, porque a ti ahora te va bien, pero no sabemos cuánto tiempo te va a ir bien. Y el hecho es que una cosa es ser pobre y seguir siendo pobre porque tú ya estás acostumbrado, pero ser pobre, ganar dinero y volver a ser pobre, eso es muy duro, y hay gente que hasta se pega un tiro en la cabeza por eso, porque no aguantan el cambio mental. Entonces tú tienes que todo lo que puedas guardar, guardar, guardar. Y cuando llegue la caída, arriesgar. Eso es riqueza. En los momentos de vacas gordas, guardar, guardar, guardar. Y en el momento de la caída, arriesgar. Y ahí es cuando se multiplica todo. Ángelo, aquí se me pasa algo por la mente que hablas normalmente, o bueno, que una vez creo que lo hablamos en privado, que dijiste que llegaste a una convicción para poder llegar a ahorrar prácticamente todo. ¿Cómo se llega a ese punto de convicción total para no gastar nada? Porque eso es duro, ¿no? Sobre todo si estás joven, porque si estás joven, hombre, si tú te compras un buen auto, las chicas, las fiestas, las salidas, y la realidad es que tú tampoco puedes dejar el sexo para la vejez. O sea, es duro abstenerse de ciertas cosas, pero yo lo que le digo a la gente es, esto lo hemos dicho antes, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Es decir, todo en exceso es malo, pero la realidad es que yo toda la vida fui pobre, pero cuando yo empecé a tener un cierto nivel de conciencia, yo empecé a decir de manera radical que quería ser rico, radical, kamikaze. Pero ese nivel de conciencia era porque me había leído como 500 libros de educación financiera. Esto es como el que mete marihuana, que mete marihuana y claro, ve lucecitos de caballitos de colores y ve cosas. Leer y leer y leer te cambia la mente igual, como estar marihuanado todo el día, pero de cosas buenas. Leer, leer, leer. Te cambian las convicciones, te cambian los paradigmas, entiendes que hay muchas cosas que se pueden hacer y que tú creías imposible. De hecho, por ejemplo, $20,000 parecía mucho, pero cuando yo me comparaba con el compañero que más ganaba, él ganaba $700,000. Entonces yo era el más pobre de la oficina. ¿Sí me entiendes? Por eso es tan importante los ambientes en los que te mueves. Si tú te ganas $1,000, pero los demás se ganan $500, pues tú eres el puto amo. Pero la realidad es que $1,000 es una puta mierda. Pero como estás allí en un sitio mediocre, claro, en el mundo de los ciegos, pues el tuerto es el rey. ¿Cuál es el mérito allí? Ninguno. Tú estás buscando, y es lo que muchas personas buscan, personas por debajo para sentirse bien. Yo lo que necesito, Ángelo Rico, lo que necesito es personas mejores que yo para subir mis estándares, porque si tú quieres jugar mejor al tenis, pues hombre, intenta jugar con Roger Federer, no con el recogebolas. Es así. Entonces, ¿en qué ambiente te mueves? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes conversas?
fuerzas. Esto no se trata de demeritar a los demás o dejar de ser humilde. No, yo con todos hablo, pero que lo sepas que para poder crecer necesitas intentar meter dentro de la ecuación a gente exitosa. Pero en este caso también, tú comentabas que estos amigos ganando altos salarios se daban vidas muy lujosas. Ese también era un entorno en el que te incitaba a gastar. ¿Por qué no gastabas? Nuevamente el tema de los mentores. Cuando había gente que ya me había advertido, me dijeron, tú eres un simple empleado, o sea, tú eres broker de bolsa, pero eres un simple empleado, una mierda. O sea, ¿tú qué quieres ser, empleado toda la vida o quieres ser inversionista? Entonces tú, para ser inversionista tienes que hacer las cosas que hacen los inversionistas, y para ser empleado tienes que hacer las cosas que hacen los empleados. Elige, porque el resultado es producto de los hábitos, de lo que tú haces y de cómo lo haces. Entonces, claro, yo cuando recién entré a bolsa, pues la gente a la que yo, en el imaginario, la gente a la que yo quería imitar eran a los corredores de bolsa. Pero cuando yo tuve este mentor, que sí era una persona rica en inversiones, tenía mucho patrimonio y tal, pero es que además venía desde abajo, yo entendí que yo quería ser como él, no como mis compañeros. Entonces yo no podía actuar como mis compañeros. Y de hecho está la anécdota esta que yo he contado tantas veces, que parezco un viejito contando siempre la misma. Pero está la vez que estaba yo en la oficina y un cliente nos invitó, iban a almorzar y me dijo, ¿lo quieres venir? Yo, listo, vamos. Yo por hacer networking, por conocer gente, y fuimos al mejor restaurante de la ciudad. Eran 15 mujeres y como 5 hombres, eran todos allí, todos estaban bien, pero yo apenas estaba ahí medio toromboleando. No tenía dinero. Y claro, al momento de pagar, pues eran 15 mujeres, pues yo dije, bueno, esto se reparte entre 20, pues bueno, es algo más o menos golpeado, pero bueno, mañana será otro día. Cuando llega el que me invitó a mí, llega y dice, no, que pagamos los hombres. Y yo, pero ¿cómo así? Pero, y aquí yo no tengo nada con estas viejas, yo aquí, ¿qué le voy a pagar a estas? Nada. Y decía para mis adentros, pero claro, era una cuenta gigantesca repartida entre 6. La cuenta de 20 y pico de personas repartida entre 6. Claro, eso ahí me dio un golpe, yo dije, yo nunca vuelvo a salir con estos hijos de la gran... No, pero eso yo lo dije para mis adentros. Que yo decía, me acabo de gastar un dinero que no tengo. Eso es lo que tenían los brokers, los agentes de bolsa, que cuando tú empiezas a ganar mucho dinero y de manera relativamente fácil, tú empiezas a tener lo que yo denomino como hábitos de consumo de gángster o de narcotraficante, de mafiosos, que tú, como el lobo de Wall Street, que los gastos en putas y en restaurantes y en viajes, que era como decir, yo vivía en Colombia y yo vivía en Cali, era como decir, vámonos a almorzar a Cartagena, y como mi jefe tenía un avión privado, entonces era llenar el avión de él con gasolina, yo no sé si eran $2,000 o $3,000, después irnos a Juan del Mar, creo que era el restaurante en Cartagena, que era el mejor, el restaurante más pijo de Cartagena, y allí era gastarse un montón de dinero, licor, tal, y después devolvernos. Entonces en un día tú te puedes gastar un montón de dinero. Yo decía, no, yo tengo que, ellos verán lo que hacen, pero yo tengo que ahorrar porque yo no quiero ser pobre otra vez. Entonces yo creo que es esa convicción y es el hecho tal vez de saber a quién escuchas. De alguna manera tienes que utilizar tu intuición para saber a quién escuchas. Eso lo ve uno mucho en internet, donde hay mucha gente que habla mucha mierda. Chavales con la lucecita de neón detrás, la camita tendida por la mamita y dando consejos de un montón de cosas que seguramente no han vivido. Pero allí están con una elocuencia, con una confianza, y la gente haciéndoles bombo. Es respetable, pero uno tiene que saber a quién escucha. Tú tienes que tener muy claro cuál es el tipo de persona que te podría aportar más valor para saber qué tipo de consejo podría ser el mejor para ti. Pero lo principal es, uno no decide las cartas con las que nace, pero uno sí decide cómo juega las cartas con que nace. Tú decides cómo juegas, no decides las cartas. Las cartas ya llegan marcadas. ¿Y qué? Aprende a jugar, No importa las cartas, tú aprende a jugar. Pero lo principal es eso, uno realmente si tú estás ocupado ganando dinero, tú no te das cuenta realmente en qué momento superas ciertos límites, porque por ejemplo en mi caso todo ocurrió con tanta velocidad que yo no era consciente, yo seguía haciéndole, y el dinero entraba, y yo seguía haciéndole, pero aquí hay una cuestión que yo solamente la veo con claridad ahora que han pasado los años. Yo hacía algo que me gustaba, hacía algo en lo que además era muy bueno, pero además lo estaba haciendo en un sitio donde era muy valorado.
Es decir, haciendo lo mismo, trabajando duro de forma inteligente, no hubiera generado el mismo resultado, y la gran diferencia es el sitio donde tú ejecutas esa acción. Es decir, esto de que yo digo de trabajar duro de 5 de la mañana a 11 de la noche, esto funcionó allí para mí. Pero si hubiera hecho eso en otro sitio, tal vez no hubiera funcionado en términos económicos como funcionó. Es como el cuento este de un padre que estaba a punto de morirse y que tenía un auto antiguo y le dice al hijo: hijo, quiero que salgas y vendas este auto. Primero ve y ofrécelo en una tienda de empeños. Fue a la tienda de empeños, era un auto antiguo y le ofrecieron $500. Y después le dijo: hijo, ofrécelo en un concesionario de autos. Y el hijo volvió y le dijo: papá, me ofrecieron $2,000. Y ahora le dijo: hijo, ofrécelo en este club de autos antiguos. Y fue, lo ofreció y le dieron $100,000 por el auto. Entonces él llegó feliz diciéndole: papá, me ofrecieron $100,000. Entonces él le dijo: hijo, ya ves que el valor del mismo producto es diferente según el sitio donde lo ofrezcas. La mayoría de la gente está cavando en un pozo que está seco. La mayoría de la gente está yendo muy rápido en la vida en la dirección equivocada. Sí que hay que trabajar duro, sí que hay que trabajar de forma inteligente, pero hay que elegir muy bien dónde para no perder el tiempo. Y afortunadamente para mí, yo lo hice en el sitio correcto para mí. No es para que la gente imite exactamente lo mismo que yo hice. Sí que hay cosas que se pueden copiar, pero lo principal es elegir dónde pones tu esfuerzo. ¿Dónde? ¿Dónde es más valorado ese esfuerzo? ¿Dónde? Y una vez tengas respuesta para esa pregunta, ve hacia allí, y cuando tengas esa oportunidad, sí ir a muerte, ¿no? Buena reflexión para terminar. Bueno, pues ahora hay que ponerse en marcha. Ya saben, a poner acción, ¿no? A muerte, porque la vida es una sola, y además ni siquiera es por el dinero. Yo cuando miro hacia atrás, yo me siento orgulloso del Ángelo Rico de 22 años, 23 años, 24 años, porque ese jovencito cambió mi vida. Es decir, yo podría estar en otra situación muy diferente. Ese Ángelo Rico que se pasaba las noches estudiando, leyendo libros, investigando. Ese Ángelo Rico que se levantaba a las 5 de la mañana. Ese Ángelo Rico que le dijo que no a muchísimas cosas. Ese joven me cambió a mí la vida. Yo digo, increíble que eso haya ocurrido, y con entornos tan malos en los que yo estaba, porque yo fácilmente hubiera podido caer en con malas compañías, o yo podría estar muerto fácilmente. Entonces yo digo, increíble todo lo que ocurrió, cómo se hicieron las cosas. Incluso la gente a la que se ha superado en el proceso, gente que tenía todo para ganar en la vida, que nació en buenas familias, con dinero, y que al final tú, con inteligencia, con trabajo y con esfuerzo, tú pasaste de largo hace rato y esa gente se quedó atrás. Porque la comodidad te estanca y evita que desarrolles tu potencial. Por eso es que cuando la gente me dice a mí: Ángel, es que yo soy pobre, le digo: uy, genial, te felicito. Es que lo que uno necesita para prosperar es tener necesidad, tener hambre, estar incómodo. Eso es importantísimo, que ese es el gran problema que hemos comentado aquí con mis hijos, que ellos cayeron en una posición que están muy cómodos, todo está a pedir de boca, solamente es así, y entonces eso es un peligro para ellos, porque van a estar muy cómodos. Va a ser del estilo importaculismo, porque como todo existe, no hay que esforzarse. Entonces el gran desafío como padres, por ejemplo en mi situación, es que ellos desarrollen, yo no es que les quiera amargar la vida, pero que crezcan con cierto nivel de incomodidad. Paulatinamente uno les va metiendo cositas para irles metiendo presión, no que todo sea tan fácil y regalado. Entonces eso es, ¿no? Si alguien nació pobre, mis felicitaciones, porque eso es la semilla para construir algo grande. Y si alguien nació con plata, pues a ponerse las pilas, porque eso de esperar como un zángano a que los padres se mueran para heredar, eso es muy de poca lucha y es muy mediocre. Mejor dicho, muy bajo. Entonces a ponerse las pilas, y bueno, eso es todo lo que quería decir. Bueno, si tienes más preguntas, bien, pero yo creo que más o menos allí hemos contestado a las inquietudes, ¿no? Entonces aquí ya se descartan muchas teorías de que si naces pobre, terminas pobre. Es una falacia, porque es sencillamente un argumento malintencionado, que si yo lo digo es para cobijarme las neuronas, porque si yo digo yo nazco pobre y moriré pobre, entonces es como decir, pues no puedo hacer mucho, entonces ¿para qué me esfuerzo? Es muy mediocre, es muy de poca lucha eso no te lleva a ninguna parte. Hay gente que se muere y no deja ni para el entierro, y con un cerebro que tiene 10.000 años de evolución. Yo pienso que estamos en una era, ni siquiera en mi época, porque yo ya soy viejo,
pero la gente, los jóvenes de ahora tienen acceso a internet. Yo tenía que ir a una biblioteca y buscar un libro con una referencia y a ver si había el libro que yo estoy buscando. Ahora yo voy a Google o a YouTube y yo encuentro todo. O ahora que están tantos podcasts entrevistando muy millonarios, tengo acceso a esa gente. Yo tenía que hacer llamadas, buscarlos y a ver si me abrían la puerta. En cambio ahora en YouTube o en Google tú tienes acceso a un montón de gente que te puede explicar cómo funciona el mundo de verdad. Entonces creo que lo que hay que hacer es ponerse las pilas, dejar de dar pesar, dejar de posar de víctima, asumir responsabilidad absoluta por nuestras decisiones. Todo lo que hoy vivimos es producto de decisiones que tomamos hace 20 años. Así como el árbol que hoy nos da sombra es un árbol que plantamos hace 20 años. Y el árbol que nos dará sombra dentro de 20 años es producto de lo que hoy estamos sembrando. La pregunta es, ¿qué estoy sembrando? Hay gente que le hace esa pregunta y plop. O sea, hay que retratados, porque no están sembrando nada, no están produciendo nada, no están aprendiendo nada, no se están esforzando para nada. Y entonces cuando lleguen los 50 años, los 60 años que estén en la inmunda, claro, desaprovechaste la mejor época de tu vida. Muchos jóvenes hoy en día están luchando por sus derechos. ¿Y por qué no luchan por sus obligaciones? Claro, mucho derecho, dame. ¿Y tú qué estás entregando a cambio? Entonces yo creo que asumir responsabilidad personal, todo lo que logremos es producto de nuestras decisiones y a partir de allí irse a muerte por las metas, ¿no? Yo siempre que te miro es como que te quieres cortar las venas, pero yo creo que el mayor mensaje es todo se puede, todo se puede. Para mí es como si fuera ayer cuando yo me caía en la moto cuando llovía, que uno se resbala y se lima uno las rodillas. Digo, increíble todas las cosas que pasaron, pero cómo cambia la vida, todo se puede si nos lo proponemos. Eso es profundo, bastante. Pues nada, Ángelo, muchísimas gracias. Nos has, contaminado la mente, envenenado, como dices. Muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ti, Eric, por preguntar. Y la gente que tenga preguntas, no duden en hacerlas. La única manera de crecer es preguntando, nadie nace aprendido. Y yo, para lo que les pueda ayudar, quedo a las órdenes de todos, ¿no? Así es. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.